Hermano, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga más, ¿verdad? Les damos gracias, ¿verdad? Por los que se están conectados por medio de YouTube y por medio de Facebook Live, por la página de Arca Evangélica. Le damos la bienvenida, ¿verdad? Y a los que están aquí presentes. Oramos para comenzar nuestro devocional en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, Jesús. Padre Santo y Padre bueno, Dios de poder y inmensa misericordia, Jesús, te damos gracias, Señor, por permitirnos un día más de vida, Señor, por permitirnos llegar aquí a tu casa, Señor amado. Oh poderoso Dios, Padre, yo te presento a los hermanos que vienen en camino, Señor. Tráelos en bien, Señor, aligera sus pasos, Señor amado. Señor, te presento también los televidentes, los que están en medio de la página, Señor, en internet, Padre. Yo te pido que seas tú también, Señor, moviéndolos, Señor Jesús, para que ellos cada día, Señor, se apresuren más a buscar de tu presencia, Señor, y también, ¿verdad?, aprender cada día más de tu palabra. Señor, yo te pido, Señor amado, por todas las madres, Señor Jesús, de nuestra iglesia, Señor Jesús. Padre, bendícelas, guárdala, Padre, porque el mundo está convulso, Señor Jesús, pero tú tienes la cobertura sobre ella, sobre nuestros hijos, Padre. Te lo dejamos todo en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y buscamos la palabra en Juan 14, 27. Y la palabra de Dios dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no los doy como el mundo la da. No se turben vuestros corazones ni tenga miedo. Dice, estar en la presencia del Señor es tener la paz de Dios en el interior de tu ser. Estar en la presencia del Señor es vivir la paz de Dios constituyéndola cada día. El Señor decía, según se dice en el Evangelio 14, Juan 14, 27, para entrar en la presencia hay que conocer a Dios primero. Tienes que recibirlo de manera personal, como dice en Juan 1, 12. Luego seguir sus mandamientos. Como en Mateo 28, 20, yo estoy en vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios nos ha elegido para que seamos sus compañeros, sus amigos y sobre todo para vivir esa amistad con Él, la manifestación de Dios en nuestras vidas, no solamente compartir la material, sino espiritualmente, ¿verdad? Con Él. ¿Cómo podemos provocar la presencia de Dios? Pues primero que nada tenemos que tener el temor de Dios, según, ¿verdad?, el principio de la sabiduría. Segundo, ponernos en orden. Lo que David hacía era quebrantarse delante de Dios. David era un hombre que, aunque cometió sus errores, cuando iba a la presencia de Dios, quebrantaba su corazón y venía ante la presencia de Dios, ¿verdad?, mostrándosele todo, sin ocultarle nada. Pero eso, cuando vamos a la presencia de Dios, ábrete a Él, derrama, ¿verdad?, para que Dios sea en ti y quite todo y sea el Señor te prepare como Él quiere que Él te prepare. No pongas muros, no pongas dudas cuando tú estés en la presencia de Dios. Deja que sea Él en medio de tu vida. Que el Señor los bendiga y hasta aquí. Sí, Señor. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra, alabanzas al Señor. Oh Cristo, nombre sin igual. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud
y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra, alabanzas al Señor. Oh Cristo, nombre sin igual, da gloria y honra, alabanzas al Señor. Oh Cristo, nombre sin igual. Y entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo, con júbilo. Da gloria y honra, alabanzas al Señor. Oh Cristo, nombre sin igual. Da gloria y honra, alabanzas al Señor. Oh Cristo, nombre sin igual. Oh Cristo, nombre sin igual. Oh Cristo, nombre sin igual. Qué lindo Dios, aleluya. Poderoso Jesús. Qué lindo, Señor. Amén. Sigamos adorando a Dios, aleluya. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Y bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. ¿Y quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Y quién es el que sana? Cristo es el que sana. ¿Y quién es el que salva? Cristo es el que salva. ¿Y quién es quien bautiza? Cristo es quien bautiza. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Y bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. ¿Y quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Y quién es el que sana? Cristo es el que sana. ¿Y quién es el que salva? Cristo es el que salva. ¿Y quién es quien bautiza? Cristo es quien bautiza. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Y bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Y bueno
Para alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Aleluya, bendito Jesús. Poderoso es el Señor. Hasta aquí nuestra parte y nuestro pastor con nosotros. Gloria a Dios. Gracias a los adoradores en esta noche, ¿verdad? Siempre nos gusta adorar al Señor. Dios bendiga a cada uno de los hermanos y los que nos están viendo y los que se puedan conectar más adelante a través de las redes. Amén. En esta noche vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Juan y estamos en el capítulo 18 del Evangelio de Juan, así que se pueden ubicar en sus Biblias. La vez anterior estudiamos hasta el versículo 21, pero vamos a repetirlo para propósitos, ¿verdad?, de refrescarnos sobre el tema. Habíamos dicho, ¿verdad?, que en este capítulo 18 de Juan, esta es la quinta división del Evangelio y el énfasis que hace aquí Juan es en la deidad de Cristo, ¿verdad? El Cristo Dios. Acuérdate que él empezó con una teología de arriba hacia abajo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, el Dios que viene del cielo a la tierra. Y en este Evangelio, Juan va a exaltar esa persona de Jesús desde el punto de vista divino. Por eso no hace tanto detalle como lo hace Marcos, Lucas y Mateo en la parte humana, porque Juan está fijado en exaltar la divinidad de Cristo. Así que vamos al versículo 19. Habíamos dicho que el sumo sacerdote, ¿quién era el sumo sacerdote? Anás. Y habíamos dicho, ¿verdad?, que Anás no era el sumo sacerdote de turno, pero era el que mandaba. El poder detrás del trono, porque el sacerdote de turno era Caifás, pero Caifás era yerno de Anás, así que Anás seguía en control de todo. Y fue este Anás el que planificó todo el asunto del arresto de Jesús. Por eso le pregunta a Jesús por sus discípulos, ¿verdad? Le pregunta a Jesús por sus discípulos y allí pues ya se había dado la escena donde Jesús le había dicho a los soldados que lo iban a arrestar, que si era con él el asunto, que dejaran ir a los otros. Y cuando Jesús dijo esa manifestación, pues dice que todos cayeron hacia atrás, ¿verdad? Porque se manifestó el Cristo divino. Ahora, fíjate que en todo este momento Jesús enfrenta este juicio y responde con majestuosidad. Jesús nunca muestra no hay un índice de que Jesús está nervioso, de que está asustado. Bueno, cualquier persona lo arrestan por ahí, aunque sea una infracción de tránsito, ¿verdad? Y se pone nervioso, cualquiera se pone nervioso, porque yo no sé qué nos pasa a nosotros con las autoridades, o es que desconfiamos tanto de las autoridades, que entonces uno que no sabe con qué van a venir, ¿verdad? Entonces, hay personas que piensan que si un policía lo detiene, siempre va a encontrar una razón para darle un boleto. Pero eso, ¿verdad? Eso pasa aquí en Puerto Rico nada más, eso en otras partes no pasa. Pero Jesús estaba allí frente a estas autoridades y Jesús no muestra ningún tipo de temor, ningún tipo de inseguridad. Él sabe que lo que él va a hacer es lo que él y el Padre planificaron y por tanto están en ejecución de un plan. Y Anás es parte del plan, ¿verdad? Vamos al versículo 22 hasta el 24. Al 20. 20 hasta el 24.
Ok. Fíjense que aquí, en esta parte, ¿verdad? Jesús es confrontado o es interrogado por Anás, pero las preguntas de Anás son preguntas capciosas. O sea, nunca este hombre va a hacer una pregunta que busque una respuesta real. Él ya tiene su libreto también. Y él le pregunta a Jesús sobre los discípulos. Posiblemente porque Anás está pensando, si este hombre tiene un grupo de discípulos, es posible que esa gente se puedan rebelar y nos creen problemas. Y Anás no solamente era un sacerdote, Anás era un político. Y Anás tenía relaciones políticas con el Imperio Romano, porque el Imperio Romano lo había dejado allí a él al frente de los asuntos de la iglesia, los asuntos de la sinagoga, porque la sinagoga habíamos dicho que era no solamente el lugar de adoración a Dios, era el lugar donde se dirimían todas las diferencias políticas y económicas. Y entonces Anás tenía ese control tan grande. Entonces Anás no quería tener ningún problema con las autoridades romanas porque él estaba viviendo una vida privilegiada. O sea, vivía en su mundo que él mismo había creado y no quería tener ningún tipo de problema. Por eso Anás está pendiente de que no haya por ahí un grupo de insurgentes que se vayan a rebelar, que creen algún tipo de revuelta, de rebelión, y que el gobierno romano lo interprete como una rebelión de los judíos hacia el imperio, Y entonces él está cuidando esa parte, ¿ok? Entonces, fíjate que Jesús se sujeta a esta clase de juicio, aunque era un juicio ilegal. Era un juicio ilegal. Jesús le dice, mira, todo lo que yo hablo, yo lo he hablado públicamente, en la sinagoga, en la calle, todo lo que yo he dicho, todo el mundo lo escucha. ¿Por qué tú me vienes ahora a mí a preguntar de cosas que tú sabes? O sea, yo no estoy aquí haciendo nada a escondida, yo no estoy dirigiendo un grupo clandestino, yo he trabajado a la luz. De hecho, él había dicho ya anteriormente que él era la luz. Por tanto, todo él lo hacía, ¿verdad? Dentro de ese concepto de hacer las cosas correctas, ¿ves? Y Anás, pues, obviamente, eso es un golpe en la cara, porque Anás todo lo hacía de noche. O sea, Jesús está articulando un pensamiento donde él le dice, yo trabajo de día porque yo soy luz, pero tú trabajas de noche. ¿Ves? Y entonces, Jesús no tiene ningún problema entonces en someterse a un juicio que tenía varios puntos de ilegalidad. Por ejemplo, en la ley establecía que el juicio debía comenzar de día y terminar de día. O sea, no estaba autorizada la ley judía enjuiciar a nadie de noche. ¿Por qué? Porque para el judío la noche representaba la oscuridad, la tiniebla. Lo que se hacía en la oscuridad de la tiniebla era algo negativo. Oye, obviamente Anás lo que está planificando es algo negativo y no lo va a hacer a la luz del día. Jesús lo había dicho anteriormente, él le había dicho, yo soy la luz, pero los hombres amaron ¿qué? Más las tinieblas que la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean redargüidas. ¿Ok? Segundo punto, esta gente no debían golpear a un prisionero sin antes haberlo hallado culpable. Y usted ve ahí que cuando Jesús le contesta a Anás, sale uno de los ayudantes de Anás y le da un puño a Jesús. Eso era ilegal. Y Anás no hizo nada para que se cumpliese la ley. Y él era la máxima autoridad representativa de la ley. ¿Ah? Sí. O sea, vea cómo el que está incumpliendo la ley no es Jesús a quien está intentando juzgar, sino el que está incumpliendo la ley es el que juzga, el juzgador. Esa es la ¿cómo se llama? La lucha del ser humano, ¿no? Porque fíjate que nosotros no estamos muy exentos de eso. O sea, en la luz pública sale cada rato casos, ¿verdad? Donde lo que prevalece es la injusticia. Porque la ley dice algo, pero alguien de forma arbitraria decide otra cosa. En contra de Jesús. Es lo más grande. En la ley, por eso Mateo amplía sobre el tema. Porque para un judío, para que un hecho pudiese ser
demostrado o un juicio pudiese ser justo, tenía que haber no menos de 2 testigos. Por eso Mateo en su narrativa menciona 2 ciegos en vez de 1, ¿verdad? Menciona que si eran 2 cojos, era un cojo, pues él dice que eran 2 cojos, porque él está escribiendo a judíos y para que tuviera crédito la narración tenía que haber un testigo, ¿verdad? Entonces aquí ahora no hay un solo testigo, que testifique contra Jesús, y Anás pretende hacerle un juicio. O sea, vea por dónde va el asunto. Claro. Ya mismo vamos a ver que Anás, en última instancia, lo que está es cumpliendo lo que ya la profecía había establecido. ¿Ok? Vamos al versículo 25 al 27. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de tus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y el 27. Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Vea que aquí Pedro, que habíamos dicho que era un seguidor de Jesús, que Jesús lo escoge, porque no fue que Pedro escogió a Jesús, es que Jesús lo escogió a él. Habíamos dicho que Pedro llegó allí porque Juan tenía conexiones con las autoridades del templo. Así que Juan pudo entrar y después que Juan entró, habló con la portera y le dijo, mira, anda conmigo, déjalo entrar. Pero Pedro no conocía este ambiente. Acuérdate, Pedro era un pescador. Él sabía de pesca, pero este ambiente de juicio no lo entendía muy bien. Así que Pedro lo que hizo fue que se entró y se arrinconó por allí en una esquina, pero era de noche. Y en Palestina de noche hace frío, así que sintió frío y alguien encendió una fogata para calentarse. ¿Y qué hizo Pedro? Se acercó para agarrar un poquito de calor, ¿verdad? Y ahí es cuando entonces con la luz de la fogata lo identifica. Pero tú eres de ellos. Y entonces él dice, no, yo tú sabes, yo llegué ahorita. Yo no tengo nada que ver con este hombre. Fíjate qué interesante, porque Pedro, en su profundidad, ama al Señor de forma entrañable. El problema es que Pedro es una perla que no se había pulido. Pedro era, el nombre de Pedro significa roca, ¿verdad? Y tú sabes que los buenos escultores que hacen escultura en roca, ven dentro de la roca la figura que ellos van a formar. Entonces el escultor lo que hace es que le quita a la roca el exceso de la figura que él tiene ahí dentro. O sea, nosotros vemos a una persona cortando piedra, él está quitando los excesos. Pedro era esa roca llena de excesos. Jesús está viendo la belleza de la persona que está dentro y lo empieza a formar. Ajá. Claro, porque fíjate que el problema de nosotros es que nosotros vemos a la piedra rústica, pero el artista ve el arte, la figura que él va a formar. ¿Eh? Y entonces uno dice, bueno, ¿y por qué Jesús escogió a este hombre tan rústico? Oye, si le acababa de cortar la oreja al siervo de Centurión. Este es un hombre de almas tomadas. Este tipo, con decirle, vamos, si en el tiempo nuestro sería de los que agarraría una AK-47 y empezaría a matar a todo el mundo, porque el tipo está decidido. Lo que pasa es que usando herramientas equivocadas. Jesús le da esta lección a Pedro, precisamente por ser Pedro quien era, y precisamente porque a este Pedro el Señor le había de dejar una encomienda muy importante, ¿verdad? En la formación de la iglesia. Ok, fíjate que aquí
Dice los evangelios de Mateo, Lucas y Juan, Mateo, Lucas y Marcos, que Pedro, cuando ocurrió esto, salió fuera y lloró amargamente. Juan no lo resalta, porque Juan está enfocado en la divinidad de Cristo. ¿Ves? Pero Mateo, Marcos y Lucas resaltan que Pedro salió afuera y lloró amargamente, porque él sabía que había traicionado al Jesús al que él amaba. Él lo amaba, pero no sabía cómo expresarlo. O sea, no tenía la forma. Era un hombre rústico, extremadamente rústico. Pero parte del proceso para ir depurando esa figura y sacando esa belleza que había dentro era esto. Tenía que pasar por este quebrantamiento. Porque una roca que está tan sólida, ¿cómo tú la vas a traer? Pues vas a tener que ponerle calor, vas a tener que ponerle presión, vas a tener que ponerle ¿verdad? Instrumentos, herramientas que cortan. O sea, va a sufrir golpes, es inevitable. Una persona que quiera formarse conforme al propósito de Dios, es inevitable que sufra golpes. O sea, quien no está dispuesto a sufrir golpes, se va a quedar justico. ¿Entiendes? Se va a quedar justico. Y eso suena duro, pero es así. Porque no hay forma de que se forme la figura de Cristo en nosotros si no ocurre un choque entre Él y nosotros. Y alguien va a perder y no es Cristo, porque Él ya triunfó. O sea que nosotros somos los que vamos a perder. Y esa pérdida nos trae ganancia. Es lo interesante, que esa pérdida, ¿se acuerdan de la parábola de la perla perdida? Pues esa pérdida de eso que nosotros somos humanamente nos va a traer ganancia. Porque entonces nos asemeja más a Cristo. ¿Ok? Exacto, y Juan, exacto, tú dices lo correcto. Juan aquí está enfocado en Cristo, y el Cristo divino. O sea, lo que pasa allá con Pedro, porque Juan conoce de Cristo, y Juan sabe que el amor de Cristo es de tal magnitud que en algún momento va a darle alguna atención especial a Pedro. O sea, el problema es cuántas veces nosotros estamos dispuestos a dejar que Dios haga lo que Él tiene que hacer con la gente. O nosotros tratamos de hacerlo, porque nos desesperamos. Mire, si el que empezó la obra no la va a terminar. ¿Ah? Entonces nosotros a veces tratando de ayudar a Dios rompemos la pieza. O por lo menos la guayamos toda. ¿Entiendes? Mire, vamos a dejar que Dios obre. El que salvó, el que murió en la cruz, ¿quién se llama? Cristo. Yo no he hecho ningún sacrificio por nadie, pues yo tampoco tengo ninguna facultad para cambiar a nadie. Pero oye, si Dios ha hecho cambios en mi vida, ¿por qué no los puede hacer en el otro? Así que Juan en un momento dado ignora un poco lo que está pasando con Pedro y dice, olvídate, si eso está en las manos del maestro. En algún momento el maestro se va a virar para allá y va a hacer lo que haya que hacer. ¿Para qué? Para completar la obra. Ahora imagínate tú si Juan se va de allí y le dice, oye chico, Pablo, pero la verdad que tú no tienes mamá, chico. Mira lo que tú has hecho, acabas de negar al maestro en su peor momento. Es más, Juan le pudo haber dado 2 golpes allí a Pedro y Pedro se lo hubiese agradecido. Porque si Juan hubiese hecho, justificaba la acción de Pedro. Porque entonces Pedro tenía a alguien aquí con quien desquitarse. Te apures, cuando salgas para afuera yo te agarro. ¿Te das cuenta? A veces nosotros nos buscamos unos líos en la vida. Tratando de hacer algo a favor de Dios cuando Dios ya tiene todo resuelto. O sea, ¿puedo yo dudar que Dios va a hacerlo? Pues claro que no, porque si Él lo va a hacer. Ahora, ¿cuándo? Bueno, eso lo determina Él. En su tiempo, Él lo hará. Mientras tanto, yo tengo que seguir, como hizo Juan, atentos ¿a quién? A Cristo. Porque nuestra atención tiene que estar puesta en Cristo, ¿verdad? Ahora, una pregunta aquí importante, ¿verdad? ¿Por qué Pedro pudo volver al Señor? Una pregunta. ¿Por qué usted cree que Pedro pudo volver al Señor si lo comparamos, por ejemplo, con Judas? Después de haberlo negado. Porque Judas no pudo volver al Señor. ¿Por qué Pedro lo logró hacer?
Fíjate que ambos fueron escogidos por el Señor. Sí. Mira, es interesante porque cuando Jesús oraba en el capítulo 17, acuérdense, de Juan al Padre, decía: Padre, de los que me diste, ninguno se perdió, excepto ¿cuál? El hijo de perdición. O sea, ¿qué significa eso? Que Judas estuvo con el Señor, pero nunca fue del Señor, porque nunca fue entregado por el Padre en sus manos. Vea, Pedro negó al Señor, pero Pedro le pertenecía al Señor. Así que era cuestión de tiempo. Era cuestión de tiempo. Y fue el tiempo oportuno, el tiempo preciso. Cuando esto ocurre en la vida de Pedro, es justamente cuando Jesús está a punto de entregar la vida de él. ¿Ok? Y fíjate que no es casualidad que cuando Jesús sale de la tumba, le dice a María: ve y dile a Pedro que me espere, que yo tengo una reunión con él. La primera reunión de Jesús, ¿con quién fue? Con Pedro. Claro. Claro. Y ese punto es importante porque Pedro acababa de pasar un quebrantamiento, mi hermano. Mire, esto, póngale una nota a esto. Después de un quebrantamiento viene un tiempo de gloria. Eso no va a fallar. Después de un quebrantamiento viene un tiempo de gloria. Fíjate cómo el Señor mueve todo su autoridad y su poder después de resucitado para irse a encontrar con el hombre que lo niega. No se encontró ni con Mateo, ni se encontró con Tomás, ni se encontró con Pedro. Y ahí es que le da la gran encomienda, ¿verdad? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Entonces, Pedro, que era un pastor en potencia, pero que estaba todavía bajo la lacra, ¿verdad?, de su viejo hombre, rompió el cántaro, rompió el cascarón. Allí nació un Pedro nuevo. Ese día nació un Pedro nuevo. Y ese día, a ese Pedro nuevo que nació, es que Jesús le da la encomienda, porque el otro había muerto. Y ese Pedro es el que en Pentecostés toma la iniciativa de traer el primer mensaje y se enfrenta a aquellas autoridades y lo señala con el dedo a romanos y a judíos. Y le dice: él era el maestro, él era el hijo de Dios, ustedes lo mataron, él era inocente. ¿Y sabe qué? Todo el mundo se quedó ¿qué? Calladito, nadie dijo nada. Nadie dijo nada. ¿Sabe lo que decían después la gente por allí, por todas las ciudades, por todas las comunas? ¿Y quién es este hombre que tiene tanto poder si este es un tipo del vulgo? Este tipo, ¿en qué escuela de derecho estudió este? ¿En qué escuela teológica estudió este? Oye, pues si estuvo con el maestro de los maestros. Tuvo que pasarlo y no lo evitó. Y no lo evitó. Jesús no lo... Mire, déjeme decir, hermano, Jesús no va a evitar las pruebas que nos van a llevar a nosotros al otro nivel. No las va a evitar. No las va a evitar porque ¿cómo es que llego? ¿Ah? ¿Cómo es que llego? Pasando la prueba. O sea, no te van a dar diploma si no hay la prueba. Entonces es necesario que seamos probados, dice Pablo, es necesario que seamos probados, ¿verdad? Ok, vamos al versículo 28. Oye, que estábamos en la Pascua, estábamos celebrando la Pascua, ¿verdad? Ellos estaban celebrando la Pascua, pero ellos
en medio de la Pascua no tuvieron reparo alguno en agestar a Jesús. Cuando se supone que en medio de la Pascua estuvieran, ¿qué? Orando, celebrando la salida del pueblo de Israel de Egipto. Estuvieran en comunión con Dios. ¿Ve? Ahora, vea qué interesante. ¿Lo llevan dónde? Ante Pilato. Pilato era el gobernador, ¿verdad? Y Pilato era un político romano, un gobernador romano, pero dentro de su comandancia, ¿verdad? Por si fuéramos a hablar como un comandante jefe, dentro de su comandancia estaba Jerusalén, o sea, la ciudad de Jerusalén estaba bajo su mando. Y Pilato tenía también un cuidado muy, muy amplio de cuidar que allí en Jerusalén no se levantaran grupos contrarios al gobierno, porque él respondía al César. Y él tenía que rendir un informe. Además que Pilato tenía aspiraciones políticas, ¿verdad? ¿Ok? ¿Sabe? Pilato era un pichoncito de alcalde, como diríamos aquí nosotros hoy día, que tiene aspiraciones a convertirse en senador para ver si algún día puede aspirar a gobernador. Entonces, Pilato está en esa lucha, ¿verdad? Con otros políticos compitiendo. Jerusalén es una ciudad importante porque es una ciudad donde llegan muchos migrantes, muchos migrantes. ¿Y qué hace Pilato? Como la fiesta era una fiesta solemne, que todo el mundo venía de toda la ciudad, de todas las comarcas, de todas las aldeas, pues Pilato se trae un grupo de soldados acá a Jerusalén y se muda a Jerusalén, porque él tenía como que un cuartel en Jerusalén para desde allí gobernar, para asegurarse de que todo se iba a dar en orden. Es por eso que Pilato está allí en Jerusalén y es por eso que entonces Caifás lo refiere a Pilato, porque él sabía que Pilato estaba allí. Si no, hubiese tenido que ir allá a donde estaba el palacio de Pilato. Ahora, Pilato no le gustaba Jerusalén, porque Jerusalén era una ciudad revoltosa, de mucho movimiento. Pilato era un tipo que le gustaba vivir la vida suave. Había escalado profesionalmente, había escalado políticamente, económicamente, y quería vivir suave. Y Pilato prefería vivir en Cesarea, porque en Cesarea es una ciudad que da hacia la costa y tenía unas playas hermosas, y a Pilato le encantaba la idea de estar allí en las playas por la mañana, tú sabes, y refrescarse allí por las tardes, y tener su séquito allí de gente sirviéndole. Esa era la vida de Pilato. En esta ocasión está en Jerusalén porque, como le dije, estaban celebrando la fiesta y él se tenía que asegurar de que todo estaba en orden. Entonces le traen a Pilato a Jesús. Ahora, fíjate que dice que ellos trajeron a Jesús donde Pilato, pero no entraron donde estaba Pilato. ¿Por qué? Porque la ley prohibía que cuando se iba a celebrar la fiesta, especialmente cuando se iba a celebrar el día de la Pascua, para poder participar de la Pascua, no podía contaminarse. Y si un judío entraba a la casa de un gentil, se contaminaba. Por tanto, no les era permitido entrar a la casa de gentiles para no contaminarse. Pero ellos no tuvieron reparo en que Jesús lo metieran para allá adentro, aunque Jesús era judío. Pero ellos se quedaron afuera. Ve la magnitud de la hipocresía. O sea, ellos no entran porque se contaminan, pero a Jesús, olvídate, ese se puede contaminar. Pero Jesús ya había establecido primeramente que Él vino a ¿qué? A buscar ¿qué? Lo que se había perdido. Así que Jesús no tiene ese prejuicio de entrar a casa de un pagano, porque ya lo había hecho anteriormente. Entró a la casa al lugar donde estaba la samaritana, entró al lugar donde estaba el centurión, entró a un montón de lugares de gente pagana que no le era permitido porque era rabino, pero él dijo, yo me interesa más la vida que la religiosidad. ¿Okay? Entonces, Jesús no tuvo ningún problema en quedarse allí. Jesús pudo haber levantado el mismo punto que ellos. Mira, yo no voy a entrar ahí porque yo soy judío y no me pueden obligar. Y Pilato hubiese tenido un problema político, religioso, y le iba a decir, pues mira, está bien, pues llévenselo, lo traen la semana que viene. Pero Caifás no quiere que pase eso porque Caifás tenía prisa
en que se hiciera el juicio esa misma noche. ¿Por qué? Ya lo mismo va a ver. Vamos al 29 hasta el 32. Hasta el 32. Ok, fíjese qué interesante, porque ahora Pilato, cuando le dejan a Jesús allí, sale afuera y le dice a ellos, ven acá, pero ¿y cuáles son los cargos? Porque en la ley romana necesitaba formular cargos escritos o por testigos oculares para poder enjuiciar al reo. Ellos lo tiran allí, no tienen acusación, no tienen testigos, y Pilato le dice, yo no veo nada, yo no veo ninguna carga, o sea, yo no veo la razón. Claro, Pilato es político, pero no es bobo. Pilato se da cuenta de que allí hay gato encejado, que hay un problema, y que él no se quiere meter en eso. Así que Pilato lo que le dice, mira, pues llévenselo ustedes y júguenlo allá, según la ley de ustedes, yo no tengo problema. Pero le dicen ellos, el problema es que nosotros no podemos juzgarlo. ¿Por qué? Porque ya ellos habían determinado con Caifás matar a Jesús, matarlo. Y si ellos iban a matar a Jesús, tenían que, conforme a la ley, matarlo apedreándolo. Pero eso tenía que ser en la plaza pública. Ahora, imagínate tú lo que iba a pasar en esa plaza pública si las autoridades judías hubiesen apedreado a Jesús. Allí iba a estar la piedra josca cogiendo de un lado para otro, y muchos de esos líderes iban a caer bajo las piedras también. Así que ellos dijeron, esto no nos conviene. Ellos querían que los juzgaran con la ley romana, porque la ley romana permitía la muerte crucificándolo. Por eso cuando Pilato le dice, no, vayan ustedes y júzguenlo, ellos le dicen, nosotros no podemos juzgarlo porque la ley no nos lo permite. La ley se lo permitía, pero bajo unas condiciones que ellos no querían ni siquiera tocar eso de lejos. Entonces, ahí es cuando Pilato vuelve y entra, porque Pilato está ahora en un problema. Pilato tiene ahora un hombre que en su conocimiento Pilato sabe que es inocente. Dice, esto es un problema de un chisme de barrio. Esto es un chisme de barrio. Y me están trayendo esto a mí aquí pero quien tenía la última palabra en términos de la jerarquía era Pilato. Así que Pilato trata de zafarse también del asunto, ¿verdad? Ok. ¿Alguien puede leer el Salmo 20, en el Salmo 22? Porque ahí ya dice que Jesús habría de morir en la cruz. El salmo, es un salmo mesiánico. Vamos a buscar el versículo. Vamos a buscar el versículo. En el Salmo 22. Dice el versículo 8, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desechado del pueblo. Todos los que me ven escarnecen de mí. Estiran los labios, menean la cabeza diciendo, remítese a Jehová, líbrelo, sálvele, puesto que en él se complacía. Ya Jesús está dando ahí en esa palabra profética de qué tipo de muerte era lo que iba a pasar. Exactamente eso fue lo que pasó cuando Jesús estaba en la cruz. Pasaban por el camino y meneaban la cabeza. Y decían, si él se puede salvar, ¿por qué no baja de ahí y se salva a sí mismo y nos salva a nosotros, ¿verdad? Así que ya Jesús sabía
de qué forma era que iba a morir, que no era apedreado, sino que iba a ser crucificado. Crucificado. Ok, del versículo 33 al 35. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Mira, yo no creo que Pilato no tuviese una buena intención, ¿verdad? De tratar de ayudar a Jesús, porque él se dio cuenta de que era una cuestión abusiva, irracional, injusta. Pero el problema es que para Pilato hubiese sido bien sencillo que Jesús le hubiese dicho, mira, pues es verdad, esta gente la han cogido conmigo, tú sabes, dame una ayudita ahí, mano, tú sabes. Mire, eso hubiese sido la perfecta para Pilato, porque Pilato entonces ejercía su poder y decía, no, este hombre, se hacía, como se llama, se hacía protector de Jesús. Pero para Jesús hacer eso significaba renunciar a la dirección del Padre, al propósito del Padre. Entonces, vea la mano, vea el cuadro, que esto no está fácil. Porque cuántas veces nosotros en nuestra vida cotidiana nos encontramos en circunstancias donde por un lado tengo la provisión de Dios, tengo la palabra de Dios, tengo la directriz de Dios, pero por otro lado tengo la oportunidad de salir de un problema si hago algo que no glorifica a Dios. Ni siquiera que sea malo, sino que no glorifica a Dios. Ajá. Sí, para zafarse del caso. Y él lo está viendo desde el punto de vista político, claro. También desde el punto de vista humano, él está haciendo ahí un gesto, pero Jesús no está allí para que tengan compasión de él. Jesús está ejerciendo la compasión por los demás. ¿Ves? Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde yo debo llegar? ¿Verdad? En mi experiencia cristiana, cuando se trata de o glorifico a Dios o asumo una responsabilidad que me pueda perjudicar a mí. ¿Hasta dónde yo debo llegar? No está fácil, ¿verdad? No está fácil porque cuando estamos de acuerdo en lo que yo quiero y lo que Dios quiere, no hay problema. El problema es cuando lo que yo quiero no es lo que Dios quiere. Ahí es que está la cosa que se pone complicada. Ok. Dice que Pilato quedó pasmado. Entró solo con Jesús a la corte y trata de sacar de Jesús alguna información, ¿verdad? En privado, para ver si se puede, como dice Raúl, a lo mejor no era que él quería tanto ayudar a Jesús, sino el zafarse del asunto, ¿verdad? Digo, ¿cómo yo me zafo de esto? A ver si lo puedo usar de conejilla de India, ¿verdad? Sin tener que... Y Pilato, viendo que no había causa, vuelve donde ellos y le dice, mira, este hombre, definitivamente yo no veo ninguna causa para enjuiciarlo. Y Pilato trata de lavarse las manos, pero no pudo lavarse la culpa. Porque aunque él, ante los ojos de los que lo miraban, actuó como un político, digamos, imparcial, ¿verdad? En su conciencia sabía que estaba enjuiciando a un inocente. Claro, la gran pregunta que Pilato hizo, que nunca esperó la respuesta, lo pudo haber liberado de esa confusión, porque él le pregunta a Jesús, ¿qué cosa es la verdad? Pero no esperó la respuesta. Ok, vamos al versículo 36 y 37.
Fíjate que ahí Jesús le dice algo interesante. Pilato le dice, ¿eres tú rey? Porque ellos, ¿verdad?, lo habían proclamado como el rey. Y Pilato está bien cuidadoso en eso porque el único que se le podía considerar el rey era el César. Cualquier otra persona que tratara de usurpar al César, ya tú sabes, eso lo iban a colgar. Pero entonces, Jesús le dice, tú dices que yo soy rey. O sea, yo no estoy diciendo, tú lo estás diciendo. Porque aquí hay algo interesante, hermano. Cuando tú dices lo que otro ha dicho, cuando tú repites lo que otro ha dicho, tú dices lo que él dijo. Aunque tú no lo hayas dicho. O sea, si aquel viene y me dice a mí, mira, fulano es feo, pero feo, feo, y yo repito que fulano es feo, aunque yo no fui el que lo dije, yo lo estoy repitiendo, yo lo estoy diciendo. Por tanto, la ofensa probablemente no la va a recibir la persona, el feo, no la va a recibir del que lo dijo, sino del que lo repitió. Eso es lo que Jesús le está diciendo a Pilato. Tú eres rey. Y Jesús le dice, ¿tú lo dices de ti mismo o lo dices porque te lo dijeron? Y vuelve otra vez aquí Pilato, ¿tú eres rey? Y le dice, bueno, tú lo dices. Yo no lo estoy diciendo, lo dices tú. Ahora, vea qué interesante, aquí hay un punto importante. Dice, respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Y Jesús le responde, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Fíjate que Jesús, y esto es bien importante, Jesús en ningún momento le dice a Pilato que él no va a reinar en este mundo. Jesús no le dice ahí, no, yo no vengo a reinar en este mundo, no me interesa, no. Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Pero no significa que Jesús no vaya a reinar, porque Él va a venir a reinar. Ahora, el reinado de Jesús no es como el mundo lo escoge. No va a haber una campaña política, ¿verdad?, para escogerla entre Jesús y otro más. No va a haber una campaña para buscar adeptos y seguidores. No, Jesús viene a instaurar un reino que ya el Padre se lo entregó en sus manos. Por tanto, el día de la venida en que Cristo venga a instaurar su reino, será un reino distinto a todos los reinos que en toda la historia de la humanidad se haya podido levantar. Y una de las características que tiene ese reino de Jesús, Jesús lo dice aquí, para dar testimonio a la verdad. Es decir, el reino de Jesús va a funcionar a base de la verdad. No hay ahí engaño, ahí no hay secretario de Hacienda o de ninguna entidad pública que pueda engañar a nadie porque se va a trabajar con la verdad. O sea, son como decían antes, son 10 reales y son 10 reales. Eso es lo que vale. No hay nada escondido. ¿Ah? Porque Él dijo, vengo a dar testimonio de la verdad. O sea, lo que dice, yo vengo a enseñarles cómo se reina haciendo las cosas como tienen que ser. Haciendo las cosas como tienen que ser. ¿Ok? Ahora le dice, todo el que es de la verdad, oye mi voz. Y ahí es que entra el versículo 38. Ni Jesús va a reinar en este mundo conforme a los principios y fundamentos de este mundo, y la iglesia tampoco puede edificar un reino en este mundo usando los mismos principios de este mundo. Eso es lógico. O sea, todo el que intente levantarse en cualquiera de las esferas, religiosa, económica, política, cultural, de la manera que sea, con base de este mundo, va a fracasar. Va a fracasar. Los imperios más poderosos, mire, el imperio romano gobernó al mundo, no la región, al mundo, por 1000 años. 1000 años. Y de hecho,
la gran tecnología y las grandes esculturas que tenemos nosotros hoy día, digo, arquitectura, obras de arquitectura, obras de ingeniería, casi todos los tratados de leyes del mundo tienen su base ahí. Todavía hay leyes que están exactamente como decían los romanos en aquel tiempo, porque eran leyes bien hechas, bien pensadas. Los acueductos, sistemas de acueductos, o sea, unas obras de ingeniería, las cajeteras. Tú sabes que cuando Roma conquistaba un país o otra nación, lo que le ofrecía era, te voy a hacer cajeteras nuevas. Parece como que eso yo lo he escuchado acá. Cajeteras nuevas. Te vamos a hacer un sistema de acueducto nuevo. Te voy a tirar ahora un sistema de electricidad soterrado, que no se lo va a llamar. O sea, ese tipo de política, eso nace de Roma. Nace de Roma. Claro, eso era en lo que esa gente se apaciguaba y firmaban los tratados. Y después que firmaban todo eso, olvídate de eso, era gajatazo limpio. Mandaban el ejército y avasallaba a todo el mundo. Así era que operaba el imperio. Pero duró 1000 años. Y a los 1000 años fue derrocado, fue destruido. Entonces, cualquiera que se levante en este mundo a levantar lo que sea, el imperio que sea, grande o pequeño, con estructura de este mundo, va a perecer. Va a perecer. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Estamos en otra dimensión. Y aunque Él viene a instaurar un reino en este mundo, será con los principios del reino, no con los principios de acá. Ya leímos el 38. Vamos al 38. Cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Porque Pilato está consternado. Pilato dice, wow, me he encontrado un hombre. Pilato creía que era todopoderoso, casi poderoso, o sea, casi todopoderoso. Pilato le decía a Caifás, mira Caifás, te necesito aquí. Y Caifás caía allí como un niño. Le decía a Anás, mañana te necesito a las 9. Anás cancelaba toda la agenda que tenía. Mañana hay que estar con Pilato. Político. Pero ahora se encuentra Pilato con un hombre que lo están enjuiciando allí sin ninguna causa, que él trata de convencerlo para que se convierta en su cómplice para lograr alguna salida airosa para él. Y ahora resulta que Jesús lo ve con frialdad. Y lo trata como uno más. O sea, Jesús lo está tratando como tú allá y yo acá. Y Pilato le rompe la cabeza a eso porque él está acostumbrado a que la gente se le arrodillen y le pidan y le supliquen. Y le imploren. Ay, por favor, no me mate. Jesús lo está diciendo. Más adelante vamos a ver cómo que Jesús le dice, pero en un momento Jesús le dice, yo pongo la vida y la tomo cuando yo quiera. O sea, ninguna potestad tú tienes sobre mí. O sea, ¿quién hace eso ante el juzgador? Si hasta un guardia hasta un juez de paz, cuando uno está frente a él, uno le tiembla la rodilla. El juez de paz que tiene hasta un límite, ¿verdad? Para ver los casos. Antes ya no hay jueces de paz, ¿verdad, Pablito? Municipales. Pero antes el juez de paz lo que hacía era que si le robaba la vaca a aquel al otro, pues entonces le decía, bueno, pues devuélvele la vaca y 10 pesos. Eso era todo. Lo que podía hacer, no puede hacer más nada. O el gallo, ¿verdad? O si la vaca le comía el maíz al otro, pues ¿cuánto valía el maíz? 5 pesos. Pues aquí tiene los 5 pesos. Hasta ahí llegaba. Pero la gente temblaba ante esa autoridad, porque era una autoridad. Ahora Pilato es la autoridad máxima que representa al imperio. Y Jesús le dice, tú allá y yo acá. Tú no me puedes tocar a mí si mi padre no te lo permite. Tan sencillo como es. Pilato está convencido de que Jesús no cometió ningún delito. Y por eso intenta, ¿verdad? De todas formas, de cómo zafarse del asunto. Vamos al versículo, los últimos 2 versículos. Ajá, léelo.
Vea, y Juan lo narra de la manera perfecta, porque fíjate que Pilato le dice a ellos, ¿ustedes quieren que yo le suelte al rey de los judíos? O sea, la última pregunta que hace Pilato, después que Jesús le había dicho, si tú dices que yo soy el rey de los judíos, tú eres el que lo dice. Ahora quien está afirmando que que Cristo es el rey de los judíos es Pilato, que es el representante del imperio, por encima de Caifás, por encima de Anás. Pilato está diciendo, este es el rey de los judíos. ¿Ustedes quieren que se lo suelte? Y ellos dijeron, no nos suelte a este rey, suéltanos a Barrabás. Y Juan es claro, dice, ¿y Barrabás era qué? Ladrón. O sea, fíjate cómo se va configurando todo el proceso. Porque ya había una profecía bíblica, ¿verdad? Que él sería juzgado entre malhechores. Pues ya buscaron el sustituto a quien Jesús va a representar en la cruz, al ladrón Barrabás. Y tal parece que este Barrabás era famoso en la ciudad porque todo el mundo tenía conocimiento de las hazañas que hacía este hombre. Este hombre era, estaba preso allí, posiblemente una perpetua, posiblemente. Yo no sé cómo era el sistema judicial de ellos, pero aparentemente él llevaba unos cuantos años preso y aparentemente la lista era larga. Fíjate que aquí lo que le están concediendo es una clemencia, no del presidente ni del gobernador, le están ofreciendo una clemencia del rey, porque quien único podía dar clemencia era el rey. Así que Pilato, cuando le hace esa oferta, lo que se está comprometiendo es a ir a ver si allá el rey le concede esa oferta. Pero el pueblo lo está pidiendo a gritos, suéltanos a Barrabás. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo había dicho, los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque las obras de ellos eran malas. Y Barrabás representaba exactamente el estado espiritual de esa gente que enjuiciaba a Jesús en su tiempo. Y obviamente con todo lo que eso envuelve. Amén. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Ya la semana que viene continuamos con el capítulo 19. Y recuerden que tenemos una pregunta al final del camino, ¿verdad? No se olviden. ¿Quién es el último responsable de la muerte de Jesús? Así que vaya pensando. Son muchos los que participaron. Pero vaya pensando. ¿Ah? Bueno, mi amado, Dios les bendiga a todos. Amén. No sé si hay alguna petición de oración. ¿Estamos todos bien? El hermano Eli Samuel, ¿verdad? Un golpe bien fuerte para esa familia. Bien fuerte. Y sí, tenemos que seguir orando, ¿verdad? Que han bajado la incidencia, pero sigue gente muriendo, sigue gente contaminándose. Y nosotros tenemos, ¿verdad?, que seguir cuidándonos. Pero eso no significa que nosotros no podamos seguir buscando y sirviéndole al Señor y haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. Haciendo el trabajo que hay que hacer para la gloria del Señor. Amén. Porque tampoco nos vamos ahora a esconder. Vamos de frente en el nombre del Señor con cuidado, pero en el nombre del Señor. Amén. Así que Dios nos bendiga, amados. Gracias por estar aquí. Los amigos que nos están viendo, muchas bendiciones. Y vamos a estar en pie para orar. Y el viernes los jóvenes se reúnen, ¿verdad? El viernes va a predicar Juan Castillo, hijo. Es una cosa grande. Juan Castillo, hijo, míralo ahí. Alias Yomi. Así que eso está ahí, ¿sabes? En grande ahí para... Oremos para que el Señor lo bendiga, ¿verdad? Y los nervios no lo traicionen.
Amén, gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Padre, te damos gracias. Gracias en esta noche hermosa por darnos esta bendición de reunirnos, de estudiar tu palabra, Padre amado, de ser edificados sabiendo que todo lo que tú hiciste, Señor, lo hiciste con la intención de salvar a todo el que se había perdido. Entregaste tu vida, Señor, de manera voluntaria, valiente y determinada, Padre amado. Y hoy tenemos la oportunidad de gozar de vida y vida en abundancia. Gracias, Padre amado, porque esa narración de Juan nos pone a nosotros en un cuadro verdadero de lo que ocurrió aquel día. Hasta dónde llegó, Señor, la maldad del hombre y hasta dónde llegó la gracia y la misericordia tuya. Te damos gracias por cada hermano aquí presente y los que nos están viendo a través de las redes. Te presentamos a nuestro hermano Eli Samuel y su familia, Padre amado, que están dolidos por la partida de sus familiares. Te pedimos que tú los ayudes y bendigas también a su sobrino que todavía está luchando contra esta enfermedad, Padre amado, del COVID. Bendícelo y guárdalo, Señor. Nuestra hermana Blanquita, te pedimos por ella que la bendigas y la fortalezca, Señor, y que ella se pueda recuperar totalmente, Padre. Gracias por esta hora. Llévanos en paz hasta nuestros hogares con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios nos bendiga, mis amados. Gloria al Señor.